una cuestión de protección de la industria o demás. Creo que hay mucho de ideología y mucho realmente que, conociendo lo que pasó adentro de la Unión Industrial Argentina, quiero decirlo, y sabiendo que uno de los sectores que más se opuso fue el que representa una importante empresa, la empresa siderúrgica más importante, realmente me llama la atención. ¿Saben por qué me llama la atención? Porque Axel Kicillof firmó en China con el Exim Bank chino, que es el que financia exportaciones e importaciones y otro tipo de proyectos, firmó un importante acuerdo en donde, en el marco del convenio suscrito con el Exim Bank, se contempla la represa hidroeléctrica El Tambolar, de 75 megavatios y 400 millones de dólares, de la cual Techint es quien va a construir la obra. Yo la verdad que cuando llegué acá y me enteré que precisamente los representantes de esa empresa eran los que habían impulsado que saliera un documento contra los acuerdos de China, digo, pero la verdad que está para decirle a los chinos, miren, no le presten nada, 400 millones de dólares, que se lo vayan a pedir a otra parte, porque realmente uno siente muchas veces como que como que está arando en el mar. Y la verdad que no quiero con esto involucrar a toda la UIA, porque también sé que otros industriales tuvieron una defensa muy fuerte hacia adentro, con una discusión muy grande. Y sé también que fue precisamente el representante de esta empresa el que hizo filtrar el documento, que luego dijeron que era un documento interno. Pero cuesta creer, cuesta entender, cuesta comprender cuando se va a ser beneficiario de algo que al mismo tiempo se escupe el asado. Yo, la verdad, no lo entiendo, o, mejor dicho, creo que hay intereses no económicos, no empresariales, no del sector, sino intereses políticos en enfrentar a un gobierno por el solo hecho de enfrentarlo, o porque, bueno, porque tal vez no puedan hacer todas las cosas que hacían antes. Pero, sin embargo, este gobierno sigue protegiendo con medidas antidumping a todas estas grandes empresas que producen en la Argentina, que generan trabajo, y lo vamos a seguir haciendo. Pero realmente salir a criticar a los chinos cuando son los chinos los que le van a dar el crédito para hacer esa represa hidroeléctrica, realmente yo lo pensaría dos veces si fuera China. Bueno, en fin, los chinos verán qué hacen. Nosotros también vamos a ver qué hacemos. Los acuerdos con China han sido, y lo digo porque, ¿saben por qué lo digo? Lo digo porque no está bien hacer eso con ningún país. No está bien hacer eso con un país que obviamente que tiene sus intereses, todos tenemos nuestros intereses. La Argentina tiene los suyos, la República Popular China tiene también los de ellas, que seguramente es tener desarrollo y una plataforma aquí en la región. ¿Y qué más importante que nos vengan a ayudar a construir, por ejemplo, una usina nuclear de 700 megavatios, donde el 70% va a ser de integración nacional y solamente el 30% de integración china? ¿Y saben por qué podemos hacer eso? Porque cuando terminamos de hacer Atucha 2, la presidenta Kirchner, que la semana que viene va a llegar al 100%, se desarrollaron 53 empresas argentinas proveedoras, se especializaron empresas argentinas en ser proveedoras de empresas que generan energía nuclear, y de esta manera van a poder asociarse cuando vengan a producir. Y de la otra gran usina, que es la usina quinta nuclear, la de 1000 megavatios, ahí es 50 y 50. ¿Por qué? Porque como es con agua liviana, nosotros todavía, agua liviana es esa, ¿no? Es de agua liviana, nosotros todavía no producimos en el país agua liviana, o sea que tenemos que importar esa tecnología, pero la quinta también es con transferencia de tecnología, y allí vamos a tener 50% de integración argentina y 50% de componente extranjero. Pero además, los cientos de miles de puestos de trabajo que esto genera en materia de obreros de la construcción y de todas las empresas que generan la provisión. Si no, pregúntenle a las empresas que proveyeron a la central presidente Kirchner,
que está terminada y que estaba paralizada cuando llegamos al gobierno en 1994. Cientos de miles de trabajos que se van a producir aquí en la Argentina. La represa Néstor Kirchner y Jorge Zeppernich, que va a producir 1.740 megavatios y que ya surgió el primer desembolso y que desde el otro día desde Calafate y desde China nos pusimos en contacto para hacer el inicio de obra y ahora creo que vamos a firmar también en la localidad del Calafate en la fiesta del lago. Pero ¿cómo se les ocurre a alguien, a algún empresario? A los trabajadores no. Yo creo que si hay alguien que nos tiene en confianza son los trabajadores. ¿Saben por qué? Porque los otros siempre lo jorobaron. Con el tema del Belgrano Cargas, las inversiones, la competitividad, en fin, hicimos, creo que fue, y lo dije en China y lo puse también en mi cuenta de Twitter, fue la misión más importante, creo, de toda nuestra gestión, con acuerdos realmente más que importantes, al igual que también el tema del centro espacial a construirse en Neuquén. ¿Cómo puede ser posible que la Unión Europea consiga que le aprueben en el Parlamento en apenas 20 días un centro de exploración espacial que está colocado en otra provincia? Si nosotros de Europa lo único que recibimos es reclamos, en realidad hemos pagado el Club de París y no viene ninguna inversión directa de algún país hacia nosotros. Y sin embargo, cuando un país viene con inversiones de estas características, vamos a aprobarlo ahora el 25 de febrero en la Cámara de Diputados y vamos a colaborar también, cooperar nosotros. Nos están becando estudiantes también para que vayamos al centro espacial chino ubicado sobre el Pacífico, porque ellos obviamente están más adelantados que nosotros, pero nosotros también producimos satélites, por eso necesitamos agregar mayor tecnología y mayor grado de complementariedad. Y además, dos economías absolutamente complementarias, como son la economía argentina y la economía china. Y finalmente, sobre este tema quería decir que me llamaba poderosamente la atención también que de repente algunos empresarios se preocuparan y dijeran que iban a venir empleados o trabajadores chinos baratos, como si les preocupara que hubiera mano de obra barata, cuando están todo el día pidiendo devaluación para ver cómo licúan los salarios y pueden ganar plata ellos. La verdad que no nos tomen, yo creo que no nos tomen más de tontos, ¿no? Porque realmente, y que no tomen de tontos a los argentinos. Fundamentalmente esta presidenta y el equipo de gobierno que me acompaña ha tenido una premisa en todos estos años que ha sido capear todos los temporales, los de afuera y los que nos provocaron adentro, para conservar el trabajo y para conservar la mesa de los argentinos, para seguir ampliando derechos como lo venimos haciendo ahora con la última moratoria, donde estamos incorporando a gente que no tenía ninguna otra posibilidad y que está viendo que puede lograr precisamente tener la oportunidad. Cuando terminemos con la moratoria, con la última moratoria, vamos a llegar a una cobertura previsional del 95%. 95% de la gente con posibilidades también de jubilarse, pudiendo hacerlo. También Procrear, donde se hizo el último sorteo, que fue todo un éxito en la ciudad de Mar del Plata y donde nos llegan de todas partes del país las fotos de la gente frente a sus casas, con las esperanzas de iniciar las casas nuevas. Ya tenemos entregadas, no quiero mentir, pero la última cifra que me pasa la gente de ANSES y del plan Procrear nos habla de 118.460 créditos hipotecarios entregados, 72.430 viviendas terminadas y bueno, y todo lo que esto conlleva. Nosotros tenemos esperanzas de terminar el año 2015 con 200.000 viviendas del Procrear, lo cual significaría para nosotros una gran alegría.
pero sería mucho mayor alegría si este plan continuara, porque las políticas deben tener continuidad, deben ser políticas públicas de continuidad. También durante mi ausencia se publicó, a ver, por favor, el desendeudamiento. Una importante empresa norteamericana, McKinsey Institute, hizo un análisis de cómo se ha desarrollado el sistema de deuda y endeudamiento en el mundo. Ahí vemos en el primer gráfico que el desendeudamiento argentino. La deuda total sobre el PIB, esto significa intrasector público, es del 46,3%. La deuda con privados, porcentaje sobre Producto Bruto, es del 12%. Y la deuda con privados en moneda extranjera ya es de un dígito, 9,9%. Nunca en la historia. En el segundo gráfico vamos a ver un problema de nivel global, la deuda a nivel global. ¿Cómo creció la deuda del 2007 al 2014? Es decir, desde que se desató la crisis de la subprime hasta la actualidad. El crecimiento fue del 269% del PIB que teníamos en el año 2007. Esto es global, esto es en el mundo. Hoy, en el mundo, hay un endeudamiento de 286% del Producto Bruto Mundial. Quiere decir que el mundo debe 3 veces más de lo que produce, casi. 3 veces más de lo que produce. Ha sido mucho más grande el crecimiento de la deuda que el crecimiento de la actividad económica. Esto es uno de los graves problemas que hoy tiene el mundo y que también, como no podía ser de otra manera, repercute en nuestra propia economía. Vamos al segundo gráfico, de las banderitas, me encanta. Primero, porque me encantan las banderas. Y segundo, porque en último lugar está la bandera de Argentina, que es el caso argentino en perspectiva mundial. Ahí ven cómo son los grados de endeudamiento sobre PIB. Encabeza Irlanda con el 172%, y la única que tiene comportamiento negativo en el mundo en desendeudamiento es tu país, la República Argentina, 11% menos. El que sigue. Argentina es uno de los 5 países en el mundo, uno de los 5 países que ha logrado bajar su ratio de deuda y hoy la tiene negativa. Es impresionante. Y luego están los ratios de deuda que se pueden ver, Argentina siempre para abajo, todos para arriba. El segundo también, no quiero tampoco aburrirlos con tantos gráficos, pero de esto quiero hablar al final, y de los fondos buitres, de los que hablaba Florencio y de los que hablaron de Florencio, además, y de otros más. No hay que insultar a nadie. Si hay lugar para todos en la República Argentina y en el mundo. Los medios y las buenas noticias, como siempre digo yo. Bueno, Cristina firmó contratos con China por 21.000 millones, un poco lo que les contaba hoy. Argentina también cerró acuerdo para pagar deuda vieja con España. No tenemos esto de las viejas. Bueno, esto viene rapidito entonces. Acá hay una fotito en ámbito financiero de quien fuera presidente y que se fue de aquí en helicóptero, junto a Aznar, que no se fue en helicóptero, pero no sé si acá no se silba a nadie. O se aplaude o se guarda respetuoso y riguroso silencio. Y bueno, esa deuda que había sido contraída, también hemos firmado ya el acuerdo con España para poder pagarla. También buitres, apoyo de los bancos de Wall Street para el Citi. ¿Vieron que al único banco que autoriza el juez Griesa a Nueva York a pagar es al Citi? A todos los demás, cuando quieren pagar, les hace así en la mano. ¿Saben por qué? Porque el Citi es norteamericano y los demás no. Tan simple y sencillo como es. Miren cómo trabaja la justicia en un país al servicio de los intereses de los bancos y de las empresas de ese país, y miren cómo trabaja en otros países la justicia, o mejor dicho, el Poder Judicial, para ser más estrictos y más precisos semánticamente. Pero bueno,
Esta es la realidad. También hemos tenido un importante logro. Esta semana hemos comenzado a tratar y hemos ya presentado el anteproyecto en el marco de Naciones Unidas de lo que debe ser la Convención Internacional en materia de reestructuración de deudas soberanas. Algo que Argentina ha contribuido, ha aportado al consenso global para tornar más vivible y más seguro este mundo, porque la seguridad también depende de la equidad y de la justicia social. Mercedes-Benz sumará 900 empleados para aumentar la exportación. En el año 2014, Industria, o sea, el Ministerio de Industria posibilitó que más de 1.000 pymes accedan a créditos para inversión productiva por casi 1.000 millones de pesos. YPF Producción. YPF Producción mantiene en alto, mientras todos los demás privados caen, YPF sigue aumentando su nivel de producción en materia de petróleo y de gas. Empresa recuperada con participación estatal mayoritaria del 51%. Hablando también de la cosecha de soja, se encamina también a un récord, según informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. También prevén que repuntarán las uvas, no sé si hay algún sanjuanino, mendocino o de algún lugar. Las exportaciones pesqueras, que han crecido mucho en $100 millones interanual por segundo año consecutivo. Las exportaciones pesqueras superaron en 2014 la barrera de los 1.500 millones de dólares. También avances claves para controlar la calidad de laboratorios en el INTI. Piden que se extienda el programa Ahora 12, que ha sido un éxito total y absoluto. Lo vamos a extender oportunamente. Estamos renovando convenios, estudiando junto al Ministerio de Economía e Industria, pero se ha incrementado las ventas gracias a este plan Ahora 12 de una manera exponencial. Ya se generaron más de 8.000 millones y más de 4 millones de operaciones de venta por el plan Ahora 12. Entre ellas, mi hijo, que también se compró una heladera con Ahora 12, las que hacen cubitos. Casi me muero cuando me enteré que se había comprado con el plan Ahora 12. Y dice, ¿por qué no lo voy a hacer si yo también soy un argentino? ¿Por qué no lo puedo usar? Me mata después de esto, pero no importa. De la mano de las petroleras, la bolsa porteña trepó el 1.2%. Prorrogamos también los precios cuidados en materia de la construcción. El software argentino, con 24.000 millones en ventas, tuvo un incremento en el año 2013 respecto del año 2014 respecto al año 2013 de un 30%. Bueno, en enero subieron las ventas, dice Clarín, pero también los precios. Bueno, como siempre, son la forma de dar las noticias. ¿Viste? En turismo, la reconquista de Brasil. 1 de cada 3 turistas en Brasil es argentino. Además de todos los que están veraneando en toda la costa y en todos lados en la República Argentina. En Punta... En Punta, un enero mejor de lo esperado, dicen los empresarios uruguayos también. Enero positivo para el turismo local, evolución del turismo internacional según INDEC. Tenemos que la llegada, o sea, el turismo receptivo creció respecto del 2014 un 13,1%. Y quiero contar algo muy importante que me mandó Mariano hoy a última hora. Los teníamos contemplados en las noticias, Mariano, como Aerolíneas Argentinas superó otro récord de pasajeros en enero. Pero, dice, los pasajeros transportados por aerolíneas en enero aumentaron un 12% en relación con el mismo periodo de enero del año pasado. Con casi 1 millón de pasajeros, 930.793 pasajeros, fueron trasladados durante el primer mes. La línea de bandera superó su cifra récord del año pasado, cuando viajaron 880.000 personas. Pero a último momento, antes de venir acá, me dice, Aerolíneas recupera, esto me dio mucho orgullo, lo recibí antes de venir para acá y lo quiero leer, me lo mandó Mariano Recalde, y es, Aerolíneas Argentinas recupera su lugar entre las más grandes del mundo. Ahora ocupa el puesto 22 entre más de 400 líneas en todo el mundo. Aerolíneas recuperó su prestigio internacional
a ser elegida por el resto del mundo. Según la última encuesta de la reconocida agencia Dreams, o sea, Sueños, 90.000 pasajeros votaron Aerolíneas en el puesto número 22 del mundo. Me acuerdo de ese bodoque que recibimos, porque era un bodoque en el año 2008, era nada, no un bodoque, porque ojalá hubiera sido un bodoque es algo grande, nada, recibíamos únicamente trabajadores con esperanzas de no perder su fuente de trabajo y con una inmensa voluntad de recuperar lo que fue su tradicional línea de